Dicen que levantas una piedra y encuentras un podcast. Pues, ¿por qué no animarnos nosotras también con lo que nos gusta dar la brasa? Si hay algo que tenemos en común las tres es esa necesidad imperiosa de hablar de las cosas que nos gustan, especialmente de la literatura. Y por esa razón todas llegamos a las redes sociales. Y a raíz de conectar con otras personas allí, de conocernos entre nosotras, de lecturas conjuntas y de algún que otro directo en Instagram, surge la idea de este podcast. Así que, hola a todo el mundo, esto es Historias del Caos. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Bueno, pero antes de empezar vamos a presentarnos por si todavía no nos conocéis. Empiezo yo, soy Laura, Ivy Clementine en redes. Llevo bastantes años hablando de libros, de cine, en varias redes sociales, en YouTube. Participo en el podcast de Cine Actual, en Instagram y ahora estoy aquí con estas chicas estupendas para hablar de más libros y de muchas otras cosas. Yo me llamo Yaiza y en redes soy Eater of Words y tengo una cuenta de Instagram donde hablo de libros desde hace 3 años y pico, desde la pandemia. Y luego me abrí un canal de YouTube hace 1 año y medio o así. Y bueno, no tengo más redes sociales porque la verdad es que con esas dos ya tengo suficiente, pero me apetece muchísimo hacer el podcast y buah, es que me hace mucha ilusión, la verdad. Yo soy Laura también, borde que te quiero borde en Instagram y llevo pues unos 3 años por allí hablando principalmente de literatura, también de películas, de juegos de mesa y básicamente lo que digo siempre por ahí, que es que hablo de lo que me da la gana. Bueno, de ahí el nombre del podcast, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en realidad surgió de una lectura conjunta que hicimos de un libro de Joanna Russ que se llama La muerte del caos. Y bueno, pues como somos bastante caóticas con las lecturas, pero en general con la vida, y bueno, nos gustan muchas cosas de las que querremos hablar, como películas o series a lo mejor, y dentro de hablar de muchas cosas, también nos gustan géneros muy diversos en la literatura, el cine y todo, pues por eso nos hemos puesto ese nombre. Bueno, pues primero os vamos a contar de qué vamos a hablar en este podcast, un poco las temáticas, ¿no?, del tipo de podcast que queremos hacer. Una de las cosas que queremos hacer es traer reseñas un poco más extensas, ¿no? Porque es verdad que en redes como Instagram, pues sí que reseñamos, pero al final es un formato que se queda un poco corto. Entonces, creemos que venir aquí a un vídeo que puede durar lo que nos dé la gana y hablar ampliamente de las lecturas que nos gustan o que no nos gustan, pues Sí, es establecer un una buena diálogo idea. también. Ujú. Eso es. Y bueno, aparte de eso, también queríamos hacer especiales de autoras, que ya tenemos por ahí uno en camino, que no sé si Hay queréis ideas. dar alguna pista o lo dejamos así en incógnita. ¿Tú quieres decir algo, Yaiza? Bueno, que es una autora de la que es obligatorio hablar este año y yo creo que con eso Eso ya es. mucha gente lo puede ver venir. Una buena pista, a ver si alguien lo adivina. Y también otra cosa que nos encanta son las lecturas estacionales, ¿verdad? Somos muy estacionales, ya no tanto por las estaciones, ¿no? Leer libros que peguen con las estaciones, sino que somos mucho de leer diferentes temáticas dependiendo de la época del año en el que estemos. Entonces, creemos que es como una idea muy guay de ir trayendo estas lecturas temáticas al podcast. Y sí que es verdad que algunas, aunque no son las típicas estacionales, algo tiene que haber ahí, porque cuando estuvimos hablándolo coincidíamos bastante, ¿no?, en las lecturas que hacíamos según la temporada. Que a lo mejor pues empezábamos al principio del año leyendo más ciencia ficción y Ujú. luego en verano pues leíamos, por ejemplo, realismo mágico y sobre todo terror y ya bueno, hacia el final del año pues sí va ganando fuerza el terror. Algo tiene Sí, que haber, algo hay ahí. sí, sí. Sí, sí. Leemos terror hasta en Navidad, Bueno, ¿eh? sí, por supuesto. Eso es muy de victorianas, ¿eh? Historias de terror en Navidad, o sea, Sí, no sí, lo ¿a hemos que inventado sí? nosotras. Sí, No, sí. no, no, es maravilloso eso. Hombre, mira a Dickens, ¿no? Las que liaba en Mm. Navidad. Y bueno, seguimos con vídeos que queremos hacer muchos y tenemos pensadas ya muchas invitadas para, pues eso, especiales con invitadas, autoras, otras creadoras de contenido,
lo que vaya surgiendo y lo que se nos vaya ocurriendo. Así que nada, si Y lo tenéis que alguna quien quiera sugerencia, venir, claro, o eso sea, luego a es, lo mejor todo el mundo nos dice que no, pero por intentarlo que que no no. falte. Bueno, quien quiera venir o que quien tenga una sugerencia, pues también nos lo podéis dejar Sí. en los comentarios y vamos apuntando. Y después también otra cosa que en YouTube se lleva mucho, yo lo hago y me encanta hacerlo, que son las lecturas mensuales, ¿no? Los wrap-ups, Ujú. que aquí en formato podcast no sé si se llama así o podemos buscarle otro nombre, pero básicamente son resúmenes de nuestras lecturas mensuales o trimestrales, dependiendo de los otros podcasts que vayamos haciendo, pues serán mensuales o un poco más extendidas en el tiempo, ¿no? Y por último, aparte de alguna otra idea que se nos ocurra, pues tampoco vamos a olvidarnos de pues novedades que surjan. Por ejemplo, si de repente nos dicen que van a volver a editar a Bonda en el Macintyre, por ejemplo, ¿no? Pues Serpiente podríamos de hacer un sueño. especial. Eso Ojalá. merece un especial de, oh sí, gracias señor, o lo que sea. Eso es. De hecho, también está relacionado con el nombre del podcast, Ah, ¿no? O sea, es todo verdad, eso encontramos no. ahí el sentido. Sí, qué bueno que el logo del podcast son serpientes, por Serpiente del Sueño, porque a las tres nos gusta mucho. De hecho, yo lo he leído por culpa de ellas dos en parte. Y, y eso, que amamos a Bonda, se la ama muchísimo. Toda la gente que la lee la ama, por cierto. O sea, este Es año la está verdad. leyendo más gente y a todo el No, mundo le yo he oído encanta. Y a alguna todo el mundo le crítica encanta. negativa. O sea, para gustos colorinchos y ¿De aquí quién? ¿De hay quién? opiniones, no, bueno, de personas, no pasa nada, no vamos a hacerle la cruz a nadie, más o menos. Eh, sí que es verdad que, bueno, no va a haber un libro para todo el mundo, pero es un libro que en general gusta bastante y que es una pena que esté descatalogado. Eso Sí. es. Y Ujú. bueno, también por el tema del logo, por cerrarlo, porque como se llama el podcast Historias del Caos, la serpiente representa el caos. Entonces, cuando estábamos viendo qué poníamos en el logo, fue como la idea perfecta, ¿no? Caos, Sí, grabado. serpiente, representación Ujú. perfecta. Y bueno, aparte de eso, también de historias, de novedades que nos gusten, pues también, como decía, si por ejemplo, pues vuelven a hacer una portada con IA, pues también a lo mejor venimos a quejarnos un poco. A No rajar pasa un nada, poco, que tampoco está de más, no pasa nada. también. Sí que es verdad que a lo mejor si venís a las cosas así como más famosas o que más lo petan por ahí, pues igual no es el sitio. No porque, o sea, no por pedantería, sino porque somos un poco raras y a lo mejor lo que más le gusta a la gente no siempre es lo que nos gusta a nosotras. Y obviamente, pues este es nuestro podcast y vamos a hablar de lo que nos dé la gana. Eso es. Pero bueno, no pasa nada, hay gustos para todo. Vamos, dilo claro ya, que si nos quieren pedir un especial de Brandon Sanderson, aquí no lo van a ver, lo No, sentimos. no pasa nada. A mí me encanta que la gente disfrute con las cosas, pero Sí, sí, este no es el sitio. Nosotras, pues no vamos a hablar de eso. Tiene muchos fans, muchos otros sí, canales que hablan de él y es estupendo. pues sí. Y nada, pues ya si queréis les vamos a contar un poquito a la gente nueva que nos empieza a ver y a la que ya nos conoce pues también para recordarle un poco nuestros gustos, ¿no? Vale, pues empiezo yo hablando un poco. Mira, aquí entramos en un tema un poco pantanoso, porque yo lo de resumir lo llevo regulinchis, tirando a fatal. Pero por dar así una pincelada, en mis inicios como lectora, más allá de las típicas lecturas infantiles, pues estaría sobre todo, diría yo, la ciencia ficción. Con Asimov, con Philip K. Dick, con otros clásicos del género. Y luego, bueno, clásicos también de la fantasía, como El Hobbit. Y luego, si hay un libro que no tiene absolutamente nada que ver, en este caso sería de realismo mágico, pero es un libro que me marcó muchísimo como lectora, fue La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Em, y bueno, aún así tengo que reconocer que la mayoría de autores y de libros que escogería ahora mismo como favoritos, aunque todos estos libros me marcasen mucho, la mayoría los he leído ya en la edad adulta. Incluso diría que a raíz de tener la cuenta, ¿eh? Yo doy gracias a las redes sociales que tienen muchas cosas malas, pero a mí me han traído mucho conocimiento y muchas buenas recomendaciones.
Por ejemplo, Úrsula K. Le Guin es esa diosa a quien le rezo y no creo que a nadie que me conozca le sorprenda mucho. Pero podría compartir perfectamente panteón con otras autoras clásicas de la ciencia ficción, pues como por ejemplo James Titchett Jr., acá Alice B. Sheldon, sí, era una mujer, Octavia Butler, Bodma McIntyre, que ya la hemos nombrado. Luego, por nombrar algunas de terror, diría Gemma Files, que es actual, estas son actuales la mayoría. Shirley Jackson, no tan actual. Otros de fantasía, otros autores como Tolkien, como Barbara Hambley, como Angela Slater, amamos a esta mujer, como Jelly Clark. Y bueno, volviendo al terror, por hablar de un gran descubrimiento que ha sido un antes y un después para mí, diría que han sido las autoras latinoamericanas, así como concepto, pero nombraría por supuestísimo a Mariana Enríquez y otra autora que he descubierto hace muy poco es Elaine Vilar Madruga, brutal, El cielo de la selva y Yaiza me da la razón, Increíble, o sea, nueva recomendable. obsesión, pero, oh, Dios, qué Sí, 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 grande. sí. Ese te vamos a obligar a leerlo, Ivy. Yo siempre digo que no hay Vale. que obligar, pero ese sí que te vamos a obligar. Lo sé, Sí, sí. los tengo apuntaditos, pero es que lleváis un ritmo que no Ya, puedo ya, seguir sí. ese ritmo. Se lee volando, o sea, yo me lo leí en 24 horas, muy Sí. heavy, no Sí, podía engancha parar. mucho. Engancha. A ver, yo creo que es un libro para coger en un buen momento, porque si no igual también se te puede atragantar, porque es muy intenso, Pues ya pero engancha para cuando mucho. pase el calor, ¿eh? Ya, eso sí, eso sí. Bueno, o en Pero parte pega, ¿eh? también, pues, sí ¿Sí? pega, es como Ah, que forma también parte de la atmósfera Mm. y no es mal momento para leerlo. Y bueno, a ver, por dejar a Ellie, porque si no nos ponemos en modo fangirlear y se nos va de las manos. Otro descubrimiento reciente, este de fantasía, es un libro que me ha marcado mucho, también he sufrido bastante, es Piel de ciervo de Robin McKinley. Siempre en mi corazoncito, gracias Duerme Vela por traernos estas maravillas. Y tirando para la literatura patria, que no la dejo para el final porque sea menos importante ni muchísimo menos, hay una infinidad de nombres, Marina Tenatena, Nieves Mories, Asuntos del Muertos, es un libro que no voy a olvidar en mi vida y no sé, que extrañamente me siento representada y Yaiza se cachondea de mí porque dice que somos, mi hermana y yo somos tan turbias como las protagonistas del libro, quiero creer que no, pero bueno, es cierto que me gusta A ver, mucho. tengo que decir que yo me siento muy identificada con la prota también, o sea, no en relación de hermanas, porque no tengo una hermana, pero yo la verdad que la prota me marcó muchísimo también. Somos qué turbias, ¿qué le turbias vamos a hacer? sois. No pasa nada, Sois súper no, hay que turbias. querernos así. A mí no me representa ningún personaje así oscuro, ¿no? Bueno, bueno, habría que ver. Es broma, es broma. ¿Qué más? Diría Ya has Pilar Pedraza. terminado? O No, no he no sé, terminado, no he terminado. Yo ya he dicho que resumir no es lo mío, pero va, no sé acabo por qué has enseguida. empezado tú la primera, si vas a decir todas las nuestras. Bueno, no pasa nada. Luego, si no metes baza, no pasa nada. Vale, Pilar Pedraza, Lola Robles, Isabel del Río. Ya lo dije que su libro madre, para mí, si no fuese española, se llevaría un Hugo seguro. Isa J. González, Laura Maquilón y la más aterradora de todas, Daria Piezrak, aunque que es polaca, no española, pero bueno, lleva muchos años viviendo aquí, así que nos apropiamos de ella. Y lo voy a dejar por ahí porque si no, se me va de las manos. Y Y eso hasta que aquí el resumen. solo he dicho literatura fantástica, ¿eh? Que si no ya apaga y vámonos. Hasta aquí el resumen de Laura de nuestras autoras favoritas, más o menos. Lo siento. Es que Venga, si no, Sí, Yaiza, la me verdad, termina siento con las que nos incómoda. faltan. me voy a repetir bastante, la verdad. No, No está muy pasa bien, Em, está muy bien. nada. Yo creo que voy a obviar algunas ya directamente, ya las habéis dicho vosotras. Lo siento. yo, a ver, pues libros así que me marcasen más de pequeña, pues no leía mucho, así que Manuelito Gafotas, un libro concreto que se llamaba, bueno, que se llama Como Molo, que me gustaba muchísimo y siempre leía el mismo todo el rato. Luego, Vivan en el las instituto me obsesiones dio muy fuerte. infantiles, ¿eh? Que Hombre, nos Sí, hacían sí, releer y releer. Eso yo creo que, a ver, yo releo, pero lo hemos perdido un poco y tenía su punto bonito. sí. sí. Bueno, y también algo que me leí 1000 veces, los cómics de las Witch, que a mí me Ah, gustaban Oh, muchísimo esos sí, sí, cómics, o sí. sea, fue muy fuerte para mí, tenía las muñecas, o sea, tenía de todo de las Witch, estaba loca, muy loca. Viva el Y luego ya en el fandom. instituto, sí, muchísimo. Y en el instituto empecé a leer mitología,
o sea, empecé a leer clásicos de mitología, no cosas actuales. Y bueno, fue obsesión durante un par de años o 3 muy fuerte y bueno, me sigue gustando mucho. Y no sé, yo creo que el libro así que más me ha marcado de esa época es Medea de Eurípides, que de hecho una de mis gatas se llama así. Y luego después de eso, o sea, a ver, sí que o sea, iba leyendo cosas, pero no sé, que me marcasen tanto cosas que leía en clase, porque claro, también he hecho literatura universal, literatura española, entonces pues yo leí Cumbres Borrascosas en clase y se convirtió en mi libro favorito, luego La Metamorfosis de Kafka también, Los Yo Pazos también. de Ulloa también me gustó mucho, o sea, no sé, Eh, librazos que tuve que leer en clase. yo tengo que El de deciros que en Cataluña, o no sé, o en esta zona en la que vosotras vivís, hay libros, o sea, se leen libros muy chulos en el No, pero instituto, esto ¿eh? era literatura En el mío universal, no. ¿eh? Esto Claro, era una esto en optativa, bachillerato. claro, que se hacía en bachillerato. De hecho, yo la Yo cursé, no pero no tenía la cursé. asignatura, Sí. ni como Era una optativa ni nada. optativa que Yo a no mí lo no me tenía. dejaron coger porque supuestamente, como yo era de ciencias, no me servía para nada. Fui tan pesada que a partir del año siguiente cambiaron la norma en el colegio y les dejaron hacer literatura universal a los de ciencias. Pero como a mí no me dejaban, pues yo lo que hacía es que iba de oyente, porque yo no tenía clases Ah, ahora y iba de oyente. Así de friki que es una, ¿qué le vamos a hacer? ¿sabes lo que me pasó a mí? Que yo en segundo de bachillerato tenía la optativa de Historia del Arte, ¿vale? Por culpa del jefe de estudios y los horarios, hizo mal los horarios y las que habíamos cogido esa optativa de una clase nos quedamos sin poder acceder a Historia del Arte. ¿Sabéis lo que tuve que estudiar en vez de Historia del Arte? Economía, A ver, nada en contra de la igualito. economía, mis padres son economistas, pero puestos a O escoger sea, lo tengo claro, sí, 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 sí. que suspendía matemáticas siempre. O sea, ¿por Ya, qué? vaya, ¿Por qué? Así ya, que esa era mi optativa. mala alternativa. Sí, sí. Sí, a mí me pasó algo parecido y tuve que hacer geografía, que yo lo odiaba muchísimo, o sea, es algo que se me da muy mal, no me sé ni el mapa de España, yo no puedo hacer geografía y geografía política, o sea, no, por Dios. Y yo al principio no podía hacer literatura universal porque hacía griego. Y al cambiar mi instituto no había griego y empecé a hacer literatura, o sea que agradecida al Ah, qué día de guay. hoy, la verdad. Y luego eso, luego ya empecé a leer terror, porque yo terror no había leído mucho, había leído a Poe, a Lovecraft y poco más. Y a raíz de que en clase había estudiado a Maupassant, no como escritor de terror, por supuesto, escribía grandes clásicos y bla, 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 pero yo vi un libro de Valdemar de Maupassant, vi que era de terror y como lo había estudiado en clase y me había llamado la atención ya como escritor normal, estoy haciendo Ya, comillas para la gente que no esto nos vea en de vídeo, traspasan el género o directamente ni te nombran que son de género, me hace sí. mucha gracia. Sí, bueno, gracia, eufemismo. Y bueno, me enamoré de Maupassant y ya luego había leído alguna cosilla, pero en el confinamiento empecé a leer a Stephen King muchísimo y empecé a leer al nivel que leo ahora. O sea, yo leía muy poco, muy de vez en cuando y me volví loca, me leí todo lo que había de Stephen King en casa, tanto mío como de mi madre, me abrí la cuenta y ya pues empecé a descubrir más autoras y autores. Y para mí, pues lo primero así que me cambió la vida fue Mariana Enríquez también, o sea, y ahí descubrí a las autoras latinoamericanas que también muy fuerte. Y, por ejemplo, también me gustó mucho Mónica Ojeda en su momento, que me leí Las Voladoras y me flipó. No, es que tiene un Y estilo brutal, Mónica Ojeda. Es que es súper sí, escribe poética, muy pero a bien. la vez es muy bestia. No está Mm, tan visto eso. sí, sí, es muy, o sea, es muy raro, porque te está escribiendo cosas horribles de una forma muy bonita y lo peor es que te sientes peor que si lo estuviese haciendo de una forma más cruda, o sea, es horrible. Y luego, pues todas las que ha dicho Laura, la verdad. Luego leí a Gemma Files y también brutal, que de hecho me la regaló Laura, y agradecidísima siempre. Y eso, o sea, Gemma Files, que la he podido ver en el Celsius De este año, ha nada. sido un antes y un después. Y, y luego, pues así descubrí la biblioteca de Carfax y empecé a leer bastantes libros de la editorial. Y luego, a raíz sobre todo de vosotras dos, empecé a leer ciencia ficción. Y para mí la diosa a la De que le nada rezo es también. Octavia de Butler. Sí. Uf, sí, porque de tus vídeos, la mayoría de recomendaciones que saco son de tus vídeos. Y luego, pues, de las reseñas de Laura en Insta. Y para mí, después de Octavia, iría a Lola Robles. Úrsula me gusta, pero no tantísimo, pero también amamos a Úrsula. Mm. No, Y bueno, obsesionadas pues como eso, yo, a lo mejor no hay a tantas, pero Bonda. No, pero Úrsula o sea, es una no, es muy grande. famosa, ¿eh? No, es una autora súper conocida, la pitufina de su época que dicen, ¿no?
Sí, pobre. totalmente. Y luego la autora de lengua materna, que se llama Suzette Haden-Elgin, que ojalá tradujesen más cosas suyas. Y no sé, yo creo que, Por bueno, luego cierto, del terror. Sí. no sabemos si nos va a escuchar alguien, a lo mejor no, pero este podcast igual va a servir para que, no sé, pidamos, recemos, solicitemos a las editoriales españolas Voy a que nos encender traigan velas, espera. cosas. Sí, 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 sí. No, puede que no sirva de nada, seguramente no, pero ya lo hemos No. dicho, por intentar lo que Bueno, nos falte. A Ivy le hacen caso. Ha conseguido alguna cosa. Sí, yo yo creo que tiene todavía una pienso que magia. alguna cosa que ha salido por ahí la he conseguido yo. No la he conseguido Sí, yo, no, lógicamente, pero yo en mi bueno, mente la he conseguido yo. igual eres bruja y no lo sabemos. No serás Puede turbia, ser. pero bruja sí. Sí, pero una bruja que no sabe utilizar su magia, o sea, porque yo pienso cosas malas y ocurren siempre, las buenas no. Entonces, tengo que Pues entonces practicar. que eres una bruja negra, no lo sé. No. Bueno, Yaiza, Ay, ¿ya has terminado también? no, ya está. Angela Vale. Slater ha hecho que vuelva mi amor por la fantasía, la amo y ya está. Y luego todas las que ha dicho Laura, mayoritariamente. Sí. Yo todas las que han dicho ellas, buenas noches, hasta luego. Ah, va, alguna. Bueno, yo voy a hacer un mini resumen también de mi vida lectora, ¿vale? Yo empecé leyendo muchos cuentos de mi querida Gloria Fuertes. Gracias, mamá, por descubrir a Gloria Fuertes y comprarme libros de Gloria Fuertes. Y también tenía una obsesión con un personaje que tenía ella, que era Coleta. Coleta la poeta y Coleta payasa que pasa. O sea, el mejor personaje de la historia. Si no la habéis leído, no sé qué hacéis con vuestra vida. O sea, maravillosa. Y bueno, es verdad que mi infancia empezó un poco con fantasía porque pues luego leí a Michael Ende, aparte de la historia interminable El ponche de los deseos, que también era un libro de fantasía que me encantaba. Y después mi adolescencia empecé con Neil Gaiman. Me he leído absolutamente todo lo que ha escrito, desde cómic, relato, cuentos, novelas, todo. Y ya pues un poco, sí, sobre mi adolescencia, después de ese paso ya empecé con la ciencia ficción de lleno, a leer todos los clásicos de ciencia ficción que tenía mi hermano en las estanterías, pues Richard Matheson, Bradbury, Silverberg, después ya siendo un pelín más mayor es cuando descubrí a Christopher Priest con El Prestigio, que ese libro me voló la cabeza. Y yo aún Después, sin leerlo, ¿eh? uy, Aún, qué mal, aún. Sí, fatal, encima me lo fatal, regalaste tú, el del ya, prestigio. Va, a ver si cae fatal, este año, fatal. por fin. Mira, ese sí que podría rezar para que lo vuelvan a reeditar. Madre mía, Velitas, velitas. velas. Y bueno, después pues tuve una época de unos cuantos años que leí bastante narrativa contemporánea, realismo mágico, se podría decir así un poco. También es la época en la que empezaba a leer a Murakami, a Paul Auster. Esos dos fueron como una sesión y me leí todos los libros. Después ya se me han olvidado, ¿vale? Pero fue como, no sé, Pero 5 vivan años las así. obsesiones, me Sí, sí, fascina, sí, ¿no? Bueno, totalmente. yo creo que todas nosotras somos un poco así, mucha gente en redes también, que al final también por eso te haces una cuenta, ¿no? Porque te gustan mucho las cosas y necesitas hablar de ellas. Sí, sí, Pero eso, a mí me fascina cómo la gente somos capaces de obsesionarnos con algo y necesitar leerlo todo y volvernos locos. sí, sí. Mm. Después abrí el canal, que fue hace ya unos 8 o 9 años, creo. Nunca sé La calcularlo bien, veterana. pero sí, un montón de años. Y la verdad es que bueno, antes de un libro en concreto, ya que estoy, me explayo, ¿vale? Me dejáis. Todo fue antes de empezar a conocer a otros canales de YouTube y demás y empezar a leer por recomendaciones, que eso también, no sé si os ha pasado a vosotras, yo creo que sí. Yo antes iba a las librerías y rebuscaba y encontraba cosas, lo que Ujú. surgiera, lo que me llamase la atención, y ahora no, ahora voy a una librería a buscar algo en concreto que un canal o una cuenta me ha recomendado, ¿no? Entonces, cuando yo iba a bucear por las estanterías, me encontré con un libro que se llamaba El mapa del tiempo de Félix J. Palma. Yo que llevaba unos cuantos años como peleada, entre comillas, con la ciencia ficción, pues veo ese libro, leo la sinopsis y digo, uy, esto qué buena pinta tiene. Y también fue una obsesión total, la trilogía victoriana de Félix J. Palma. Le tengo mucho cariño porque a lo mejor ahora lo releo y no
no me provoca esa sensación que me dio, pero en ese momento fue como reconciliarme con el género fantástico, ¿no? Entonces ahí ya coincidió más o menos cuando abrí el canal y había un blog que empezó a llevar una iniciativa que es Leautoras Octubre, que pues será pues a reivindicar autoras, ¿no? Ahí pues empecé yo, me hizo un poco el clic y empecé a pensar, no he leído apenas autoras de ciencia ficción, tiene que haber, ¿no? Sí, Tiene que haber, ese tiene clic, que haber, ese sí, clic lo pasamos todas, creo. O sea, a lo mejor hay sí, alguna sí, persona afortunada que no, pero la mayoría de personas hacemos ese clic, nos damos cuenta de repente de que no las hemos leído. ¿Y por qué? O sea, no puede ser que no existan, y de hecho existen, sí. Y solo abres la que caja no de es Pandora y nunca exacto. acaba esa lista de Lo que tienes que autoras. buscarlas de forma consciente. Cuando ya te metes en Sí, según qué entornos y tienes recomendaciones, pues ese es el cuento de nunca acabar, ¿no? Pero nunca acabar. cuesta a veces llegar a ellas, sobre todo, pues, Sí. en lo más mainstream, vamos a decir. Ujú. Sí, totalmente, porque yo, si no hubiese visto esta iniciativa, Ujú, hubiese sido más tarde, ¿no? Pero por claro. mí misma darme cuenta, a lo mejor no Es me que habría dado es muy cuenta. bonito decir que nosotros no escogemos, ¿no? Que nos da igual el género del autor y en general es cierto, pero es que hay alguien a lo mejor que ya ha escogido por ti, alguien o la sociedad así como conjunto, ¿eh? Pasa. Sí, sí, está claro. Sí. Y bueno, a raíz de esta iniciativa de las autoras, pues descubrí en Gigamesh un libro que se llama Futuros Perdidos de Lisa Tuttle. Y ese fue otro clic en mi cabeza y a partir de ese libro fue un no parar de querer leer autoras de ciencia ficción, descubrir autoras Ese y... libro ese libro merece un especial aquí, ¿eh? Sí, No es por sí, nada, totalmente. ya spoiler, pero Sí, seguro que lo vamos a hacer. es un Requerirá librazo. seguramente también una lectura previa, una relectura previa, Sí, porque porque menuda hace unos años bizarrada que de no lo libro. leo. Sí. Sí. Mm. Y nada, pues ahí es cuando empecé a leer autoras como Nina Allan, por ejemplo, que también es una autora que no está casi traducida aquí, me da mucha pena porque es una maravilla. Octavia Butler, Joanna Russ y pues la infinidad de autoras que han dicho estas dos chicas anteriormente. Y voy a ver en mi lista a ver si me falta alguna, sí. Después también descubrí a Becky Chambers, que es una autora más Es contemporánea, verdad. porque es verdad que como que en ese momento me centré mucho en las autoras de ciencia ficción clásicas y pues como me leí un montón de repente, las que pude tener acceso más inmediato, ¿no? Connie Willis también. Y entonces de Ujú. repente fue como, vale, ¿y las modernas? Ahora tengo que ir un poco a las contemporáneas, ¿no? Y ahora estamos ahí un poco remontando con las contemporáneas. Y bueno, pues Becky Chambers es una de ellas, Emily St. John Mandel también, Mm. y bueno, pues todas las que habéis dicho, ¿no? Y después, en cuanto a terror, y ya acabo con terror, es verdad que sí que había leído, a lo mejor más mezclado con ciencia ficción, con Matheson, por ejemplo, ¿no? Y libros más clásicos, pero no había ahondado mucho, ¿no? Películas sí, como Yaiza he visto muchas a lo largo de mi vida de terror, pero es verdad que estos últimos años es cuando más he empezado a leer terror, ¿no? Y bueno, Yo al hace revés. poquitos... Sí. No, perdón, ¿eh? Que digo que yo al revés, que yo sé que vosotras seréis superconsumidas de películas de terror, pero yo soy súper cagueta y nunca me atrevo. Pero en cambio, como que mi introducción y he podido ver algo ha sido a través de la literatura, que también he descubierto, a raíz de la cuenta y todo eso, la literatura de terror, Mm, que no había leído más allá de Poe y Lovecraft y demás. Pero bueno, mira, por algún sitio se entra. claro, ahora tienes que atreverte con las pelis para traer pelis de terror. Con el terror, hace pocos años, no hace muchos, pues al poco de abrir el canal, descubrí a Shirley Jackson, que es la diosa a la que yo rezo, ¿vale? Y bueno, pues otros autores de terror como Ira Levin, Dean Koontz, Angela Carter, muchos y muchos que habéis dicho vosotras, que no voy a repetir porque si no esto se hace extensísimo. Así que nada, pues todos esos son nuestros autores y nuestros gustos, para que os hagáis una Mm. idea. Siempre se me olvida ir a Levin. ¿Qué? Sí, yo no lo he Eso, leído todavía. ¿A quién? ¿A Ira que Levin? siempre se me olvida Ujú. ir a Levin. ¿Tú has leído, Yaiza?
Sí, sí, y de hecho, que Sí. por eso me he acordado, el otro día fui a Gigamés también, porque los libros de segunda mano los suelo comprar ahí ahora, la ¿Y verdad, qué has y me encontrado de encontré Gigam? no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pero es de ciencia ficción. O sea, no es Las poseídas de Stepford, no tiene pinta de ser como terror o mezcla o algo así, parece Em, ciencia ficción. Pues yo no lo he leído y sí que, mira, que os lo he visto recomendar. pues venga, Pues apúntatelo. La Buah, semilla del No diablo te va pasa a nada. gustar. Si ya brutal. tenemos pendientes Y las total poseídas de ya una Stepford más pila, todavía. sí. Pero eso es Moriremos imposible enterradas por la encontrarlo. pila, pero moriremos felices. Solo tengo. O sea, ese no lo recomiende porque no está en ningún sitio. Ya, bueno, no os No, ese preocupéis no. que ya os lo encontraré, no os preocupéis. Bueno, ahí vi su talento mágico para encontrar libros Mm. descatalogados. Siempre a ella le aparecen así ¿Así? espontáneamente en el reread. Sí, A mí sí. no. A veces me Mm. están esperando ahí meses. Qué suerte. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya os hemos avisado que veníamos a dar la brasa y esperamos que os guste y si no, pues al menos nos habremos pasado un rato entretenido. Eso sí. Nada, Mm. este primer podcast de presentación va a ser un pelín más cortito, porque no queríamos que fuese muy extenso, pero el resto no lo sabemos, lo que Mm. surja. Sí, sí, bueno, vosotros nos ponéis de fondo y pues ya si eso nos hacéis caso y si no, pues no. Antes de terminar, recordaros que podéis vernos en YouTube y escucharnos en iVoox y en Spotify. Suscribíos. Eso, darle al like, suscribiros y comentar y guardar. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Adiós.